noche o buena tarde, dependiendo desde dónde y en qué plataforma pues nos sigan. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema que sigue siendo motivo de muchas preguntas y por lo tanto pues su vigencia es innegable. A 3 años de aquella investigación titulada La estafa maestra y que nos dejó estupefactos al conocer la magnitud del desfalco de más de $400 millones en el que participaron 128 empresas fantasmas, 11 secretarías de Estado, 8 universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 60, por lo que se sabe, servidores públicos de distintos niveles de gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los responsables? ¿Cuál fue el curso de dinero? ¿A dónde fue a parar? ¿Y qué es lo que ha hecho la Fiscalía en estos momentos? Bien, pues para hacer este balance, ¿quién es mejor que dos de las reporteras destacadas que encabezaron esta investigación? Nayeli Roldán y Miriam Castillo, quienes forman parte pues, de un equipo de reporteros que investigó, sin duda, como les decía, una de las estafas más grandes de la historia, un trabajo que estuvo encabezado también por Daniel Moreno y Salvador Camarena, Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político. Una investigación, ya lo iremos platicando, pues que mereció 2 importantes premios y bueno, pues muchísimos reconocimientos. Nayeli, Miriam, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Sí, déjame empezar contigo, Miriam, solamente para volver a poner en contexto muy brevemente para quienes no conocen a detalle este importante trabajo. Esta investigación que ustedes hicieron y que se derivó de todo una auscultación que hicieron a las cuentas públicas del 2013 y del 2014, ¿de qué trató exactamente, Miriam? Brevemente. Mira, Jacaranda, como tú bien platicas, es un trabajo que la publicación inicial fue en 2017 y sobre todo es un trabajo que lo que logramos hacer fue destapar o esquemar un sistema de desvío de recursos públicos en donde, como bien platicabas, participaron dependencias federales, secretarías de Estado del gobierno federal, varias universidades que fungieron como bisagra y una buena cantidad de universidades públicas, además de las universidades públicas que transfirieron el dinero a más de 120 empresas fantasma. Todo este esquema lo que logró hacer o lo que logró, digamos, impulsar fue el desvío de recursos públicos, en específico en la investigación que nosotros publicamos, derivada a partir de algunas revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Habla acerca de la contratación de aproximadamente 7,000 millones de pesos, de los cuales logramos documentar un desvío por encima de los 5,000 millones de pesos. Es decir, de este grueso de contratos y de convenios que en teoría debieron destinarse a ejecutar programas sociales, desarrollo en Pemex y otras actividades, únicamente llegaron, digamos, directamente a la ejecución de algunos programas, cerca de 2,000 millones de pesos. Sin embargo, el resto terminó en la panza de empresas fantasma, que a lo largo de estos años, desde la publicación y hasta ahora, hemos logrado seguirle las pistas a alguno y hemos visto que acabaron en empresas offshore en Panamá o en algunos otros paraísos fiscales, y hemos alcanzado a notar de pronto también que parte de este sistema se ocupó para financiar campañas políticas a lo largo del sexenio pasado. Ahorita vamos a tocar justamente el tema de las campañas políticas porque digamos que ese es uno de los entramados pues más complejos en los que pareciera que pues contribuyen varias instancias. Pero Nayeli, decía yo al comenzar que la investigación tiene una relevancia en tiempo presente incuestionable. 3 son las dependencias que se ubicaron como cabeza, digamos, de este enorme fraude, ¿no? La ya extinta Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles a la cabeza, el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo, pues quien hoy es gobernador del Estado de México, y Petróleos Mexicanos, a la cabeza Emilio Lozoya. 2 de ellos, bueno, una de ellas, Rosario Robles en prisión, Emilio Lozoya, bueno, pues se ha amparado bajo este criterio, ¿no?, de testigo, y
el caso, digamos, de Alfredo del Mazo, pues es una cosa que a muchas y a muchos nos llama la atención. ¿Cuál fue el papel exactamente que tuvo en todo este entramado el Banco Nacional de Obras, Nayeli? Claro, Jacaranda. Pues bien mencionas que estas tres, digamos, son de las más sonadas, pero en realidad estamos hablando de 11 dependencias. Y para contestarte justamente este punto, permíteme tratar de resumir en qué se trataba este esquema. Cualquier de las 11 dependencias, que estamos hablando, sí, de Pemex, de Sol, pero también pasaba por el INEA, la SAGARPA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o incluso la Secretaría de Educación Pública, hacían convenios con universidades públicas, con 8 universidades públicas. Se supone que para hacer ciertos servicios. Sin embargo, y esto, utilizar los convenios con las universidades justamente para saltarse la obligación de hacer una licitación, es decir, un concurso entre empresas que pudieran cumplir con estos servicios. Para evadir eso, las dependencias hacían convenios con las universidades, pero como las universidades no podían cumplir con estos servicios, lo que hacían era subcontratar a empresas, ¿no? Lo que descubrimos finalmente es que las empresas pues simplemente no existían. ¿Y esto qué significaba? Que por lo tanto no podían hacer los servicios, ¿no? A los servicios para los que supuestamente fueron contratados, y justamente esto significaba que el dinero público estaba siendo desviado, ¿no? Entonces, en el caso de Alfredo del Mazo, él dirigía el Banco Nacional de Obras, efectivamente. Los servicios que se contrató a la Universidad del Estado de México tenían que ver sobre todo con áreas de tecnología, ¿no? De establecimiento de la red de Internet, de telefonía, de la creación de un software, que ese tipo de servicios tenían la gran complejidad de cómo comprobamos que realmente se hubieran llevado a cabo. Por supuesto que era difícil cuando solicitamos vía transparencia la comprobación de estos servicios, los convenios para saber exactamente en qué consistían lo que se había contratado, pues encontrábamos un entramado complejísimo que tenía que ver con esto, ¿no? O sea, cómo se instala una red de Internet en el edificio principal de Banobras. Sin embargo, para poder contestar si estos servicios se hubiesen hecho o no, lo que hicimos fue investigar a las empresas. Y resulta que las empresas que se habían contratado para hacer esto, pues simplemente no existían, habían sido desmanteladas, o los accionistas de estas empresas resultaban pues gente que vivía en zonas marginadas y que por supuesto hubiese sido inimaginable que hubieran constituido empresas que estaban recibiendo millones de pesos a través de estos supuestos contratos. Entonces, aunque las dependencias todas, no solamente Banobras, sino todas las dependencias, insistían en que los servicios se habían cumplido y nos mostraban actas donde los funcionarios públicos firmaban de recibido de lo que fuera, nuestro argumento era que se trataba de documentos nada más que no necesariamente acreditaban que el servicio se hubiera cumplido. Pero nosotros lanzábamos la pregunta, ¿cómo es posible que ese servicio se hubiese cumplido si la empresa ni siquiera tenía un domicilio? Si los accionistas eran prestanombres, ¿no? Si no tenían capital. Incluso el mismo SAT había identificado ya a algunas empresas como fantasma, es decir, que no podían sustentar sus operaciones ni financieras, ni tenían personal, ni tenían un lugar donde operar o donde prestar esos supuestos servicios para los que fueron creadas. Entonces, digamos que ahí no había manera de rebatir que efectivamente esos servicios no se habían cumplido bajo ese convenio en específico o bajo ese contrato en específico. Obviamente, por ejemplo, el edificio de Banobras, por supuesto que tenía Internet. La cuestión es, ¿se había dado recursos públicos para ese tipo de contratos donde el dinero terminaba en empresas que no existían? Ya, en tu caso, Miriam, decías hace un instante que parte de todo este entramado, esta ruta del dinero que evidentemente no era fácil
trazar exactamente hacia dónde fue llegando. Bueno, una buena parte, y ustedes también lo documentan, bueno, parece ser que llegó a las campañas políticas, campañas electorales, y una de ellas, pues muy importante, la del Estado de México. ¿Hasta dónde llegó esta ruta que ustedes trazaron, Miriam? ¿Hasta dónde este trabajo? Porque lo que nos preguntamos es, ¿dónde estaba el INE, no? O sea, esta institución que vigilaba, supuestamente vigila, pues que esto no pase. Miriam. Creo que tenemos que pensar o de pronto tener más o menos claro que hay muchísimas etapas a partir de la publicación de la estafa. Es decir, hemos pasado y la investigación como se basa en un sistema que sigue vivo, es decir, el esquema sigue funcionando, el artículo por el cual se pueden hacer esas adjudicaciones para con las empresas también todavía funciona. Entonces, digamos, muchos de los hallazgos, nosotros revisamos las cuentas de 2014 y algunos contratos se siguieron repitiendo posteriormente. Entonces, empiezan a mezclarse muchos factores a lo largo de un tiempo muy largo. Entonces, lo que podemos dibujar un poco es, de inicio, en la publicación inicial, incluso dentro de nuestra hipótesis a la hora de elaborar la investigación, primeramente nosotros teníamos la idea de que estaban participando funcionarios de las mismas universidades como accionistas de las empresas. Todavía no sabíamos que eran absolutamente fantasma, pero nuestra primera hipótesis era un esquema muy similar al esquema que se documentó en las empresas fantasma de Duarte. Posteriormente nos dimos cuenta que el esquema no iniciaba en las universidades, sino en un escalón antes con las dependencias públicas. Y entonces, a la hora de comenzar a dibujar en dónde terminaba el dinero y a empezar a trazar cuál era la personalidad o cuál era las características de las empresas, fue cuando empezamos a ver que eran empresas de papel, empresas de cascarón, algunas que ya estaban completamente desmanteladas al momento. Y en ese momento nos fue muy complicado conocer hasta dónde llegaba el dinero. Es decir, la última parte no pudimos documentarla, digamos, de la manera en que posteriormente, después de la publicación y con algunas auditorías que vinieron directamente a los partidos, fue que empezamos a desahogar y desanudar un poco todo el esquema y en dónde estaba el dinero. Digamos, todo este esquema de las empresas que participaron en la elección de Chihuahua, por ejemplo, fue un trabajo también colaborativo que hicieron posteriormente Raúl Olmos, Arturo Ángel y Valeria Durán. Es decir, lo hemos estado construyendo la historia a partir de publicaciones a lo largo de estos años. Claro, como tú bien dices, es una investigación que sigue viva. Y como sigue viva, nos preguntamos, y esto permítanme hacerlo después de la pausa, ¿cuántos responsables realmente hay en proceso, en juicio? Tenemos dos visibles, Rosario Robles, Emilio Lozoya, ¿no? Hasta ahí, pero hace unos días la revista Proceso pues nos da una sorpresa y nos pone nombres sobre la mesa. Así es que déjenme ir a una brevísima pausa y regresamos con ustedes para seguir conversando sobre este tema y los responsables y el dinero. Volvemos con ustedes, no se vayan. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México.
Más que ciudadanos, somos constructores de la ciudad. Avancemos juntos de la soberbia a la conexión, de la crisis al crecimiento, de la improvisación a la planeación estratégica. Tenemos la energía, tecnología, creatividad y la fuerza para impulsar una transformación en donde todas las exigencias se vean reflejadas en una nueva forma de hacer política. La transformación será participativa o no será. Con tu fuerza por la Ciudad de México, no paramos. Fuerza por México. Si algo caracteriza a nuestra ciudad es la fuerza y la valentía de nuestra gente, su orgullo y patriotismo hacia nuestra nación. Somos hombres y mujeres de trabajo, obreros, emprendedores, personal médico, profesionistas. Somos esos que se levantan de madrugada y regresan a sus hogares de noche. Es tiempo de la Ciudad de México. El PT está de tu lado. ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia. Y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo. Puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión. ¿Y el 6 de junio salgo a votar? El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Si conoces a personas chilangas que residan en el extranjero, avísales que si su credencial para votar venció en 2019 o 2020, aún es válida para que puedan votar por la primera diputación migrante de la Ciudad de México. Recuérdales ingresar a www.votochilango.mx para registrar su credencial antes del 10 de marzo de 2021. Ellas y ellos tendrán voz y voto en las decisiones de esta gran ciudad. Avísales. Instituto Electoral Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en Debate 22. Estamos hablando con Miriam Castillo, Nayeli Roldán, dos de las reporteras que encabezaron la gran investigación de la estafa maestra, y estamos haciendo un balance a 3 años que ha sucedido. Nayeli, antes de irme a la pausa, yo ponía sobre la mesa, ¿dónde están algunos responsables? Hace algunos días apenas la revista Proceso pues fue muy sorprendente. Ahí Juan Omar Fierro pone 2 nombres sobre la mesa, 12 personajes, ¿no?, que están involucrados, todavía activos, ¿no?, vivos, digamos, en lo que tiene que ver con la vida pública, y rápidamente señala a Nicolás Castañeda Tejera, que se perfila como candidato a diputado del PES del Partido Aliado de Morena, y José Guadalupe Estrada Rodríguez, ex colaborador del hoy senador Ricardo Monreal y notario público en Fresnillo. Así es que, Nayeli, además de estos 2 personajes, ¿ustedes tienen información si hay funcionarios o políticos todavía en la vida pública? Porque pues esto es gravísimo, ¿no? Sí, sobre todo porque estamos hablando, Jacaranda, de decenas de funcionarios públicos que participaron en ese entonces, ¿no? No solamente los titulares de las dependencias, sino también los directores que firmaron los convenios o los ex rectores que también estaban al frente de las universidades públicas, y por supuesto el resto de funcionarios que hicieron posible que este entramado, que este sistema de corrupción estuviera funcionando durante todo el sexenio prácticamente. Hemos ubicado, por ejemplo, quien encabezaba ahora Pemex-PEP, el ingeniero Lozada Aguilar. Él había firmado convenios justamente con Pemex, estando en Pemex, y ahora en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que fue ascendido. O sea, el cargo que estaba ocupando era apenas por debajo del director general, ¿no?, en una de las filiales. Sin embargo, la información que tenemos hasta el momento es que ya fue retirado del cargo, pero prácticamente por jubilación, ¿no? Tampoco es que se le esté fincando una responsabilidad en este momento judicial. Y también existen 11 órdenes de aprehensión giradas
a diferentes personas, pero sobre todo a quienes aparecen como accionistas de las empresas fantasma. ¿Esto qué significa? El eslabón más débil, Jacaranda, el último eslabón prácticamente, porque estamos hablando de gente que pues su participación, si bien es real en este sistema de corrupción, no es igual que la mente maestra que organizó todo este entramado, ¿no? Ellos prácticamente son prestanombres, sin embargo, la Fiscalía General de la República lo que trata de hacer es, a través de estos eslabones más débiles, tratar de llegar o escalar hasta quien realmente está detrás de este sistema. Y la única persona que vemos que tuvo un puesto importante enfrentando un proceso judicial, pues es Rosario Robles, ¿no? Que incluso se encuentra en prisión. Sin embargo, es bastante debatible los elementos jurídicos por los cuales está en prisión. Se trata solamente de una consideración del juez Felipe de Jesús Padierna de un presunto riesgo de fuga, es decir, que ella no siguiera enfrentando este proceso judicial y que por lo tanto tenía que estar en prisión enfrentando el proceso legal. Por lo que se le acusa incluso, tampoco ameritaría estar en prisión, porque prácticamente se le acusan de cuestiones administrativas, de no haberse dado cuenta que esto está ocurriendo en su dependencia y de no haberle dicho a su superior, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, si me lo preguntas, no me parece que esto signifique hacerle justicia al tema, ¿no? Tenemos ya 3 años efectivamente de la publicación. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no pasó nada. La Fiscalía no avanzó en la investigación. Luego, con el cambio de gobierno, el actual fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que iba a investigar la estafa maestra como un entramado de crimen organizado, lo cual nos pareció una buena noticia porque efectivamente no se trataba solamente de una persona o de una dependencia, sino de todo un sistema de corrupción. Pero lo que vemos hasta este momento es que no se ha logrado descubrir, sobre todo, quién fue el artífice de todo esto y quién es el beneficiario o los beneficiarios principales de todo este esquema. Y peor aún, no hemos recuperado un solo peso de los 7,000 millones entregados a través de este mecanismo y de los cuales 5,000 millones simplemente desaparecieron en las empresas fantasma. Entonces, me parece que en esta materia falta muchísimo por hacer en cuanto a la investigación y, por supuesto, en lograr justicia con este tema. Yo creo que hasta este momento prácticamente la estafa sigue impune. Ya, Miriam, justamente sobre todo esto que falta por hacer, más que preguntarte qué ha cambiado, hacia dónde hemos llegado, ¿qué tanto o qué se necesitaría cambiar administrativamente? Porque todo lo que ustedes revisaron de alguna manera permitía ver que hay una cantidad de espacios por donde puede entrar todo, digamos que una serie de entramados de corrupción. ¿Qué se necesitaría cambiar administrativamente, ¿no? ¿Qué cosas realmente para poder cercar y evitar pues esto que a todas luces es uno de los grandes problemas con los que atraviesa este país y todo su aparato gubernamental, Miriam? Yo creo que son varias cosas, entre ello me parece también que las leyes y los procesos administrativos me parece que no necesariamente son malos y siempre cuando hay un esquema de corrupción se va a lograr hacer como doblaje de la ley. Me parece que en mucho hay o debería haber voluntad política. Si nosotros revisamos, por ejemplo, 2019, solo en 2020, se firmaron 703 convenios entre dependencias o entre órganos de gobiernos bajo este mismo apartado de la ley que se usó en la estafa. Pero, por ejemplo, en todo este año se firmó un total de 9,611 millones de pesos en este tipo de contratos.
eso es prácticamente el monto que se desvió en algunas dependencias durante un solo año o durante los años en que nosotros hicimos la revisión de la estafa. Entonces, me parece que también de pronto esto es, evidentemente, estaba mucho más, ahora está mucho más penado, mucho más revisado. Y entonces, digamos, la ley o lo que hay no es necesariamente el problema. Creo que en donde sí hay un espacio y donde tenemos un foco es en el asunto de la impunidad. El ver que algo de este tamaño, con implicaciones que se han ido como desglosando y que se han logrado hacer algunas conexiones, y vemos que no hay en términos reales un responsable o varios responsables, o que no se ha desmantelado por completo el sistema, me parece que es un aliciente para que se vuelva a repetir, ¿no? Estamos muy cerca de llegar a los periodos electorales, y siempre en estos periodos, si no usamos los viejos esquemas, utilizamos algunos nuevos. Incluso, por ejemplo, tenemos algunas documentaciones, hicimos una publicación en donde el esquema de Odebrecht, algunas de las empresas fantasma de Odebrecht, están en algunas sedes en donde se fundaron otras tantas de la estafa. Es decir, todos estos sistemas se conectan, y me parece que el no perseguir cabezas o el no tener una acción determinante, eso es lo que verdaderamente me parece que es lo que tendría que cambiar. Más allá que las legislaciones o que se modifique o que haya más candados, me parece que estos candados deberían de ser efectivos y que los castigos tendrían que ser mucho más marcados y que tengan verdaderamente un costo para quien comete los ilícitos. Ya, Nayeli, no podía no preguntarles, y ahora que las tengo aquí, ustedes de alguna manera se valieron de varios documentos de la Auditoría Superior de la Federación, y ahora que en este momento no está la mira a la que se le ha puesto en cuestionamiento por su credibilidad, ¿qué nos podrías decir? Porque digamos que los mecanismos que ustedes tuvieron para poder armar esta gran investigación fue la auditoría, la ASF y algunos instrumentos de transparencia. Yo creo que hay que decirlo porque son fundamentales. ¿Qué nos puedes decir, Nayeli? Absolutamente fundamentales, Jacaranda. Este país tiene un andamiaje institucional que no se trata de una dádiva de un gobierno en turno, sino de una lucha prácticamente ciudadana y también de los periodistas por los derechos, pasando por el de acceso a la información pública, y también por un periodo, digamos, de demanda por información, por rendición de cuentas de los gobiernos en todos los niveles. Y justamente en este andamiaje, efectivamente, funciona el INAI, que es el instituto que defiende a los ciudadanos que hacen solicitudes de información a las dependencias de gobierno. Y por el otro lado está la Auditoría Superior de la Federación, que vigila cómo es que se aplicaron los recursos públicos, y justamente ahí es donde puede detectar si algo no está funcionando bien e incluso si se cometen presuntos actos de corrupción. La estafa partió justamente de estas revisiones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que empezó a alertar sobre presuntos desvíos cometidos por parte de universidades públicas. Y empezó a revisar la Universidad del Estado de México, la de Morelos, Chontalpa, la de Tabasco, y de repente el primer acercamiento incluso que tuvimos para esta investigación fue revisar las auditorías, saber con qué dependencias estaban haciendo estos convenios, e incluso la auditoría fue la primera en identificar a las empresas que se habían contratado para estos convenios. Entonces, esos insumos fueron la parte medular, fueron el esqueleto de lo que terminó siendo la estafa maestra. Este primer hilo que jaló la auditoría, y en específico el área de auditoría forense encabezado por Munadora Buchain, que luego fue despedida justamente, sirvió de base para que nosotros abordáramos esa información ya desde el método periodístico, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que la labor de estas instituciones es fundamental, y es gravísimo que en este momento estemos en un punto en el que el actual auditor, David Colmenares, se retracte del trabajo que ha hecho los auditores a su cargo, ¿no? El personal a cargo de la auditoría, porque entonces ahora nos toca preguntar
si esa auditoría estuvo mal, ¿el resto también? ¿O qué es lo que está pasando detrás para que nos encontremos hasta este punto en el que, si antes había sido tan confiable toda la información derivada de las revisiones de auditoría, estemos en este momento dudándolo, ¿no? Ya, pues quiero agradecerles, Miriam Castillo, Nayeli Roldán, por haber estado con nosotras, por compartir pues estas reflexiones a 3 años, más de 3 años de esta investigación que, como ustedes dicen, todavía sigue viva y pues está ahí con un gran pendiente. Muchas gracias, 2 grandes mujeres, 2 reporteras que nos han acompañado pues con esto que hacen desde la trinchera del oficio periodístico y haciendo un periodismo de investigación muy destacado. Gracias y hasta pronto, Nayeli y Miriam. Gracias a ti y gracias por el espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos por habernos acompañado aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en YouTube, en la cuenta de Noticias 22 y ahí pueden checarlo cuando ustedes gusten. Nos vemos el próximo jueves.